Empezamos hoy una serie de programas sobre Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Solo antes hemos dedicado toda una semana a un tema igualmente relevante y preocupante, el de la justicia. Hoy el panel lo abre la doctora Pamela Aguirre, mañana estará Ismael Quintana, el miércoles Andrés Páez, el jueves Henry Cucalón, el viernes Carlos de Tomaso y cerramos esta primera fase con José de la Gasca. Digo así porque planeo los mismos invitados en un par de semanas, según cómo evolucione el tema, convocarlos otra vez, aunque no necesariamente en el mismo orden. El tema sigue en la cabeza del presidente desde que lo convirtió en un compromiso electoral. Y así se lo recordó recién a Carlos Rojas en una entrevista con Ecuavisa. De lo que hemos podido analizar, de lo que escuchamos en la calle, de lo que logramos encuestar también, hay un hambre de cambio real en la Constitución y sobre todo la gente, más del 70% de la gente quiere una asamblea constituyente, piensa que se necesita cambios profundos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. El tema es urgente porque constituye una de las preguntas de la consulta próxima el 16 de noviembre. Estamos a un poco más de un mes y no se ha empezado a profundizar en él lo que se debe. Sí lo ha hecho nuestra invitada en múltiples comparecencias. Una reciente con Liz Valareso en Teleamazonas. Sí sería interesante que se establezca por parte del Ejecutivo y también de los grupos sociales, también de la sociedad informada, qué son los aspectos que se requieren de cambio constitucional. De igual manera, aquellos que consideran que no es necesario cambiar la Constitución, ¿por qué no es necesario cambiar la Constitución? La institucionalidad en el Ecuador ha sido gravemente golpeada en estos 17 años de vigencia de la Constitución, con lo cual creo que por ahí puede empezar un debate interesante, profundo, a propósito de llegar a esos acuerdos. En el estatuto se señala que para aprobar temas relacionados con derechos, garantías y la estructura del Estado se requiere de una mayoría de las 2/3 partes. Esto significa entonces que se requiere un nivel de consenso importante para hacer esos cambios. Abrimos entonces el debate con ese y otros temas de los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicado
comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. ¿Para qué una nueva constitución? Es el tema que nos convoca toda esta semana en Ver a su manera a las 22 horas. Entre otras cosas, en mi opinión, para que no haya justicia indigna. Es la causante de muchos de los problemas que vivimos ahora. Para que no se hable de que somos un país de plurinacional. No. Somos un país con una sola nacionalidad ecuatoriana, de una pluriculturalidad, eso sí. Porque la plurinacionalidad ha sido interpretada no como que son múltiples naciones o etnias o culturas las que forman este país, sino muchas identidades jurídicas. Y ahí que se empieza a hablar de nuestros territorios, ¿ya? De zona reservada para nuestra actividad, etc. Bueno, ¿con cosas como esas se resuelven los problemas como los de hoy o no? Está eso en la agenda, entre múltiples otros temas, para la doctora Pamela Juliana Aguirre Castro, nacida en marzo 13 del 85, cuencana, casada con Pablo Martín, hijo del expresidente. Pablo Alarcón. Pablo Martín Alarcón. No, Pablo Andrés. Pablo Martín es mi hijo. Ok. Disculpe la confusión. También abogado. También abogado. Bueno, ella es doctora PhD en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene LM en Human Rights y Humanitarian Law de la American University de Washington College of Law. Máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España. En Derecho, con mención tributario en la USB, la Universidad Andina Simón Bolívar, quiere decir. Y diploma en Derecho, con mención en Derecho Constitucional de la misma universidad. Entre otras cosas, es directora del Observatorio Jurídico Social de la UES y docente investigadora, directora de la revista JUES, fue secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional del 2013 al 2018, procuradora judicial del SRI, entre otros aspectos relevantes de su carrera. Para estos programas he establecido un formato que varía mucho respecto a mi esquema habitual. Le decía a la invitada, pregunto menos y oigo más, porque tengo mucho que oír y aprender. Y por eso abrimos con 5 minutos del invitado, sin interrupciones de mi parte, sobre el tema convocado. ¿Para qué una nueva constituyente, doctora? Buenas noches, Carlos, a todos los televidentes. Pues, a ver, creo que este debate, y yo lo he venido señalando, que el Ecuador debata si son necesarios cambios profundos de la Constitución, es importante. El Ecuador ya está ganando cuando nosotros empezamos a debatir sobre nuestra norma jurídico-política. ¿Para qué una constituyente? Bueno, creo que, y esto también ya lo he señalado en algunas ocasiones, la institucionalidad del Estado se encuentra supremamente socavada. Esta idea de tener 5 funciones en el Estado ha sido uno de los grandes cortapisas que hemos tenido para poder consolidar una democracia competitiva y en esa lógica volver a los ideales de un Estado liberal republicano clásico, con 3 funciones, con contrapesos, con una estructura clara del poder, pues básicamente esto nos permitirá poder afrontar los problemas actuales de una mejor manera, tal y como ha pasado en los otros estados. También es ciertamente que es importante repensar la constitución económica. No podemos seguir pensando o anclados a un proyecto económico determinado. La constitución económica tiene que ser lo más neutra posible. ¿Para qué? Precisamente para que gobernantes de derecha, gobernantes de izquierda puedan utilizar esa constitución en beneficio de los ciudadanos. Esa constitución marque las líneas generales para establecer la política pública. El problema, lamentablemente, que lo hemos vivido, y de hecho lo pasamos del año pasado, es que efectivamente cuando nosotros tenemos una constitución económica, que es un proyecto económico determinado, pues gobiernos que no se ajustan a ese proyecto económico determinado se van a encontrar con brazos cruzados y no van a poder cumplir con esas promesas electorales. Entonces, creo que por aquí nosotros ya tenemos algunos datos importantes que nos van a permitir entender por qué países que tienen una gran inestabilidad política, como por ejemplo Perú, fíjese usted, el viernes pasado
se emocionó la censura de Dina Boluarte y aún así es uno de los países más bollantes en América Latina, precisamente porque su constitución ha determinado, en primer lugar, por ejemplo, la independencia respecto de Banco Central, política monetaria, política fiscal, muy tecnificadas, lejos de la política, lo que le ha permitido crecer. Entonces, tenemos que empezar con ese debate profundo de cuáles son los temas importantes que son necesarios que sean modificados. E inclusive, y esto lo vuelvo a repetir, si hay un grupo de personas que consideran que no es importante cambiar la Constitución, también esto es bueno. ¿Y por qué? Porque precisamente nos permite establecer hasta qué punto nosotros mantenemos ese contrato social. Quiero terminar con esto, Carlos. Jefferson estableció con estas cartas a Madison, los Founder Fathers. En 1971 le escribe Jefferson a Madison y le dice expresamente: las constituciones tienen que permanecer para los vivos. Ninguna generación puede atar a la anterior. Y esto nos invita a pensar precisamente que es importante que la sociedad debata si quiere mantener una constitución o no. El debate sobre si queremos mantener la constitución de por sí ya es valioso y debemos tomarlo con seriedad. Gracias por enmarcarse en el tiempo. Antes de proseguir con la doctora Pamela Aguirre Castro, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15, o 709 si prefieren alta definición, de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194 de Manavisión. Seguimos teniendo problemas de desniveles de audio que hasta ahora no logramos resolver. Disculpen, no es la grabación, no sé si la transmisión, no sé si la recepción, no sé si la emisión, simplemente disculpen. Tienen que subir el volumen a 70, 80 para poder oír y a veces en los cortes comerciales hay unos saltos que me constan, experimenté ayer. En esas dos cableras y en todas las demás del Ecuador nos pone RTU. Gracias a RTU estamos en las que aparecen en su pantalla y llegamos a cerca de 40,000 hogares todas las noches. Anoche hubo también una sintonía, como decimos en televisión, la cantidad de seguidores inusual. Se suman 10,000 más en radio por 101.3 FM en Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, igual frecuencia, 89.3 FM en Riobamba, pero corresponde a la bonita del centro del país para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito es 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para proseguir, yo quería aportar un nuevo elemento de juicio en esta discusión que estaba previsto para el primer bloque. Pedro, ya me perdí. Como usen esquema nuevo, es para el siguiente bloque. ¿Ahora? ¿Está? Ok. El ex vicepresidente Otto Sonnenholz. Que el proponente, que es el presidente, debería, en mi opinión, explicarnos qué es lo que quiere cambiar en el sistema económico, en el sistema institucional, cuáles son los cambios profundos. Ahora sí en detalle, para claro, que valga la pena. No solo generalidades. Tú me has preguntado más de una ocasión sobre la constituyente. Te digo, yo tengo mis ideas de qué es lo que se puede hacer. No me he sentado, evidentemente, a hacer un bosquejo total de reforma constitucional, pero esto no puede ser un salto al vacío. Estoy de acuerdo. Bien. Para no dar un salto al vacío, dice el ex vicepresidente, debemos partir de una propuesta del presidente. ¿Usted lo cree igual? Yo creo que es importante que el presidente encuadre los temas necesarios del debate. Sin embargo, me parece muy prudente que no se presente ningún proyecto de constitución. ¿Por qué? Porque nada más transparente que el debate se realice precisamente en el marco de la constituyente. No con textos preelaborados, pero sí con ideas claras sobre, por ejemplo, vuelvo a esto que es fundamental, volver a un Estado republicano liberal, con 3 funciones: reorganizar. Cuando tenemos claro hacia dónde vamos, la redacción le corresponderán a los constituyentes, pero las ideas sí me parece que tienen que enmarcárselas por parte del presidente de la República. Con múltiples preguntas sobre lo primero que ha propuesto la doctora Pamela Aguirre, volvemos en el siguiente bloque. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo?
Lo que me hace bien lo encuentro en Skincare Days desde el 25% off en mis marcas favoritas. Los jueves, viernes y sábados. Para cuidar mi piel, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono CATA. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Verá a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando constituyente, ¿para qué? Con la doctora Pamela Aguirre Castro. Antes de proseguir, les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, solo que a las 6 de la mañana del día siguiente, en Zapping va por canal 41. El canal de YouTube Ecuador, en vivo TV, lo sube apenas concluye. Y en Imbabura y Carchi, donde siguen los problemas, hoy fue un día tortuoso. Alborada, 90.3 de FM. Desde las 6 de la mañana, pone el reprise. No, Alborada es 6:30. 6 de la mañana es OnePlus. 6:30. Ok, vamos en cambio con las preguntas sobre sus planteamientos. Usted habló de que es necesario volver a un Estado liberal republicano de 3 funciones. ¿Por qué? Porque, Carlos, primero, el poder político se concentra principalmente ejecutivo, legislativo. Se concentraba. Debería concentrarse. Esa fue una innovación. Exactamente. Entonces, esa falta o esa dispersión lo que genera es, primero, que el órgano encargado de ejercer ese control político y el órgano encargado de ejecutar, y los dos que deberían coordinar para cumplir los fines estatales, no lo logran hacer porque hay un tercero en esa relación, y siempre que hay un tercero en la relación termina perjudicada. ¿Qué es el CPCS? Exactamente. ¿Por qué? Que se llama la función de transparencia. Precisamente porque le vaciaron de contenido o le vaciaron de competencias al legislativo para entregárselas precisamente al Consejo de Participación ¿Y Ciudadana. por qué la función electoral no como una parte? Porque no ejerce poder político. Cumple con una función muy importante, pero no ejerce poder político. ¿Qué no ejerce poder político? No puede destituir funcionarios no cuando es periodo electoral, es la máxima autoridad del país. Precisamente por ese tipo de distorsiones. Realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, el Tribunal Contencioso Electoral, que se ha vuelto en este juez electoral todopoderoso, en realidad está usurpando competencias muy propias de la Administración de Justicia. Doctora, esas competencias son de Administración de con Justicia. esa división de poderes clásica que usted reclama y proclama, tuvimos 21 constituciones. ¿De qué sirvió?
Yo creo que este es un discurso bastante tergiversado. A veces se dice que porque hemos tenido 20 constituciones, entonces nosotros somos bajo ese esquema de 3 funciones. Somos un país malo constitucionalmente hablando, y en realidad esto responde más bien a una cultura. Fíjese usted, en el caso, a ver, y voy a volver. O a una idiosincrasia más que a una cultura. Yo creo que es un tema que está muy arraigado con la forma con la que los ecuatorianos, nosotros nos vinculamos a la democracia. Nosotros tenemos o siempre partimos de esta falacia normativa creyendo que son las normas las que pueden cambiar la realidad, cuando en realidad esto no ocurre. ¿Sí? ¿Qué hacen las normas? Las normas ¿Se adaptan a la realidad para regularla? Las normas lo que tienen que hacer, y una norma constitucional tiene que limitar el ejercicio del poder, preveyendo situaciones, pero no va a cambiarla, porque usted ponga en la Constitución que tenemos una economía social y solidaria. La economía del mercado no se transforma automáticamente en social y solidaria, sino que hay actores económicos que están precisamente en el juego del mercado y a propósito de esto se dirigen a uno a otro lugar. Otra crítica fue que tenemos una constitución económica. ¿En qué sentido? Todas las constituciones tienen una parte económica y de hecho Richard Posner habla muchísimo sobre el análisis económico de la Constitución. Y es que la Constitución, desde que nacen las constituciones más básicas liberales, siempre están regulando derechos económicos, derechos de propiedad, y también están regulando cómo el Estado se inserta en el mercado y cuál es la regulación que el Estado va a tener sobre el mercado. Entonces, en esa línea, tener una constitución económica más neutra, una constitución neutra que le permita, insisto, Usted a un dijo que esa no derecho, lo era, es más, que respondía a un determinado sistema político. a un proyecto político. ¿Cuál el es el proyecto proyecto político correísta, que fue precisamente el que impulsó la Constitución de 2008. ¿Cómo se ve reflejado el socialismo del siglo XXI en la actual Constitución? Por ejemplo, es que la Constitución económica está ideologizada. Empecemos con el tema de los sectores estratégicos. Solo el Estado maneja los sectores estratégicos. A día de hoy, me parece que esto ya resulta bastante vetusto, por darle un adjetivo elegante, frente a la realidad, frente a las necesidades actuales, y con lo cual el particular debe ser un aliado del Estado. usted habló también de que una nueva constitución podría rescatar la institucionalidad socavada. ¿Cuál institucionalidad y socavada? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí o no que dijo eso? Sí, claro que sí. Yo me está poniendo palabras en mí. Eso dijo textual. No, claro que sí. Es que me hizo preocupar el suspiro. No, es diciendo, ¿cómo friega este tipo? Yo lo traduje así. No, empecemos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sí? ¿Qué más bodrio de institución, más allá de las personas que lo conforman, que ha sido esa piedra en el zapato para que no podamos tener una institucionalidad? Porque es el mecanismo para escogerlo. Pues habría que cambiar. La función es loable. La forma en que se los vota es terrible. No. Empecemos por esto. Y hay algunas personas, y este es mi criterio respecto a los que difieren de esto, pero primero, la participación ciudadana nace ¿de quién? De los ciudadanos. Del momento que usted la estatiza en un órgano del Estado, lo que está convirtiendo es a la participación ciudadana en participación estatal. Uno. Segundo, para nombrar autoridades, nosotros hemos utilizado esta falacia de los concursos de mérito y oposición, que no hay nada más mentiroso en este país que eso, por un lado. Y segundo, porque además las autoridades nominadoras se vuelven irresponsables. O sea, es importante conocer... ¿En el sentido de que no responden ante nadie? No, ante el hecho de que no responden ante la sociedad por quienes postularon o quienes están llegando. Porque es importante, si usted es un gobierno de derecha, pues obviamente entonces las personas que se postulen entendemos que serán de derecha. Entendemos que usted se va a hacer responsable de los nombramientos y de las designaciones, porque no va a lavarse las manos como Poncio Pilato diciendo, eso le corresponde a otra autoridad. Eso fue fruto de un concurso y el concurso es limpio, es transparente, cosa que no ha ocurrido en este país. Fíjese usted cuánto nos demoró realizar un concurso de Contralor General del Estado. ¿Y cuánto sigue demorando el de fiscal? Cuando volvamos, algunas inquietudes puntuales que le formularé a la doctora Pamela Aguirre, y de idéntica manera sobre esos 10 temas a todos los que comparezcan. Les voy a pedir una definición de sí o no, no sé, todavía no decido, y por qué muy breve sobre cada concepto, porque de lo que he averiguado son los temas que más interesan, que no es lo mismo de los temas que más trascienden.
Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es cómo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacies preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con de una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Verá a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, gracias a que es una cablera con gran cantidad de suscriptores, en 10.000, 12.000 más o menos todas las noches. También en España a través de Hispasat y en múltiples provincias del Ecuador como Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo Los Áchilas y Pichincha, entre otras. Aquí vienen las 10 definiciones que le pediré a mis invitados de esta semana, con una respuesta de sí o no, no sé, todavía lo voy a pensar, depende, porque hay múltiples opciones, no quiero cerrarlos del sí o no. Y una ligera argumentación, casi una sola frase, sobre el porqué de su respuesta. 1. ¿Mantiene la justicia indígena? Sí, el problema actual es la jurisprudencia de la Corte Constitucional que sí ha ampliado esos conceptos constitucionales. No me quiero alargar, pero por ejemplo, la Constitución dice los conflictos internos en su territorio. La Corte Constitucional ha interpretado el término territorio como territorialidad, lo cual cambia notablemente el ámbito en donde se pueden desarrollar la justicia indígena, por ejemplo. 2. ¿Mantienen el monopolio de sectores estratégicos? No, absolutamente no. Nosotros ya hemos vivido la nefasta administración del Estado, la incapacidad de responder adecuadamente en los momentos oportunos, con lo cual sería necio mantener ese monopolio. ¿Mantiene el derecho a la naturaleza? Los derechos de la naturaleza, sí, y de hecho también aquí, no quiero alargarme, pero el mundo va en camino precisamente de reconocer las afectaciones que están ocurriendo a la naturaleza y los derechos de la naturaleza. La opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana, que salió hace 2 meses, precisamente señala que la naturaleza tiene derechos. El mundo está caminando precisamente ¿a qué? A ese reconocimiento y protección. Pregunté mal, disculpe, la respuesta de mi invitada me hizo entender.
Mantiene el derecho de la naturaleza, no el derecho a la naturaleza, disculpe. 4. Mantiene 5 funciones del Estado. No. Y creo que de eso ya hemos hablado. Necesitamos volver a un Estado republicano liberal. Mantiene la Corte Constitucional sin juicio político. Yo creo que sí es importante que la Corte Constitucional tenga un juicio político, pero un juicio político causado, es decir, no el incumplimiento de funciones de manera amplia como está para las otras funciones del Estado. Y por otro lado, si hay un juicio político, con la misma debería, para una moción de censura y destitución, tener la misma votación que se requiere para otras autoridades de la misma jerarquía, como por ejemplo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que son las 2/3 partes. Mantiene la plurinacionalidad. Eso creo que debemos debatirlo. Yo a día de hoy no tengo una respuesta clara sobre el tema. Creo que me parece que debo informarme mucho más y que además deberíamos también tener un diálogo mucho más profundo, mucho más abierto entre todos los sectores interesados, incluyendo precisamente a los afectados, a los directamente afectados. Mantiene la muerte cruzada. Sí, me parece que ha sido una figura que funciona para la estabilidad política, es una salida, una vía de escape, porque en realidad, si nosotros nos damos cuenta, en el caso de que cuando existe esta presión política, es necesario que exista un mecanismo institucional que permita desfogar esa presión política y refrescar el poder. Mantiene la muerte, mantiene el derecho a la resistencia. Tampoco tengo clara la respuesta sobre ese tema. Primero porque más allá de que esté o no esté en la Constitución, la capacidad que tiene el pueblo para resistirse frente a los opresores es una manifestación política. Es una manifestación política. Ya Santo Tomás de Aquino lo decía. El derecho a la resistencia consta en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en realidad sirve para reclamar el ejercicio del derecho frente al Estado cuando supuestamente estoy resistiendo. Entonces, desde el punto de vista conceptual, tengo derecho a resistirme que el Estado legisle, establezca una norma. Resulta un poco contradictorio y tal vez por eso los problemas en concretar su contenido. Mantiene la superioridad de los tratados que establece la propia Constitución sobre ella. Ahí, en esa pregunta, yo sí quisiera hacer una puntualización. No creo que hay superioridad de los tratados internacionales de derechos humanos, porque además es solo en materia de derechos humanos, sino que lo que ha hecho la Constitución es recoger la doctrina actual vigente de el pro persona, es decir, que se aplica la norma que mejor proteja los derechos de las personas y no importa si está en la Constitución o está en un tratado internacional. Al final del día lo que importa es la protección del ser humano. Así que creo que eso lo que hace es recoger la doctrina más actual sobre protección de los derechos humanos. Y mantiene el Consejo de la Judicatura. Sí, pero sin la facultad de gobierno y sin la facultad de control. Son dos facultades que le corresponden a las autoridades jurisdiccionales, no al ente de la judicatura, y precisamente por eso es que se ha desviado tanto en el ejercicio de sus funciones. El tema de la constituyente lo hemos tratado durante varios meses, tangencialmente, apuradamente, aisladamente, si se quiere, nunca integralmente como intentamos esta semana. Y también fue un motivo de un reciente foro de los sectores de la industria minera, los primeros que públicamente han expresado su interés y preocupación por lo que ellos llamaron retos y desafíos de la constituyente. A ese conclave invitaron al abogado Sergio Núñez, a quien les pregunté esto recién en un programa de este espacio. ¿El trabajo de la constituyente cesa la función de la Corte Constitucional respecto a esa constituyente? No. ¿Por qué? Porque en este caso lo que al pueblo se le preguntará este noviembre es si es que estamos o no de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente. Es decir, que tenga como único fin la redacción de una nueva constitución. No se nos ha preguntado, a diferencia de lo que pasó en el 2007, si estamos o no de acuerdo con una constituyente de plenos poderes. ¿Y qué pasa si sin que lo incluya o lo permita la pregunta igual lo hace? Ese será uno de los temas que averiguaré a la doctora Pamela Aguirre al volver. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo?
Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Lo que me hace bien lo encuentro en Skincare Days desde el 25% off en mis marcas favoritas. Los jueves, viernes y sábados. Para cuidar mi piel, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el canal 24/7 reproduce el programa una hora antes de su emisión. A las 22 es lo normal, lo hace a las 21 horas. Es el único autorizado para eso. Lo hacen los canales que pueden ver allí. Y ahora, gracias a la hospitalidad de Radio Centro y Juan Javier Benetti, grabamos el programa de Ver a su manera en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Bien, como yo estoy en un nuevo formato, a veces me pierdo de mi mismo formato. Ok, antes de pasar a las nuevas inquietudes, que son 6, sobre qué le falta a la Constitución. No, voy directo a eso, porque aquí es el tema. Ahora, quiero hablar de cómo minimizar los riesgos de la Constituyente, porque con eso tenía que ver lo que le pregunté a Sergio Núñez, que se declaran de plenos poderes. ¿Cómo enfrentar el riesgo que usted mismo menciona en esta entrevista de Teleamazonas con Luis Valareso, de falta de consenso frecuente si el presidente ha exigido que para los grandes temas estén de acuerdo 2/3 partes? Precisamente a partir del diálogo, del debate y de la inmersión que tenga la sociedad ecuatoriana respecto de esos puntos álgidos y de lo importante que tiene que estar en la Constitución. Y si en un punto de esos no hay acuerdo, entonces, ¿no se lo trata? Si no hay acuerdo, precisamente por eso es que no debería ser incluido entonces en la Constitución. Carlos, es importante que nosotros miremos y aprendamos de la experiencia comparada. ¿Qué ocurrió en Chile? La Constitución no es una lista de deseos, no es un cajón desastre en el que vamos a meter todo lo que queramos, sino que la Constitución tiene que ser esa estructura jurídico-política que nos permita contener el poder político, que nos permita tener una democracia competitiva y que reconozca nuestros derechos y garantías. La Constitución ¿Tenemos tiempo de entender y aprender eso en mes y medio? Yo creo que es posible que nosotros entendamos que el debate que tiene que darse tiene que ser transparente. Creo que es importante que, como usted y como muchos han hecho, hago una cuña a mi casa de estudios, a la Universidad de Espíritu Santo. Fuimos nosotros los primeros y los pioneros en un think tank acerca de la constituyente, los retos, los desafíos. ¿Verdad? Pues no como sector económico. No como sector económico, sino como sector como académico. Academia, sí, correcto. Exactamente, y lo hicimos aquí y lo hicimos en Quito también. ¿Quiénes estuvieron, ya que mencionamos eso? Recuérdenme. Fue súper interesante porque no fue una conversación de 3, 4, sino que fue una conversación amplia con muchos académicos. Estaba Hernán Pérez Luz, estaba Henry Cucalón, estaban profesores de la universidad, algunos invitados. Ya lo recuerdo. Con lo cual, pues precisamente esto permite que nosotros podamos fluir y presentar ideas. Yo creo que esto es lo importante. Ahora, la siguiente pregunta tiene de alguna manera que ver con la anterior. ¿Cómo se suple la falta de asambleístas relevantes? Le puse yo así, porque tiene un estatuto en el cual basta tener 18 años de estar en ejercicio de los derechos políticos para ser elegido. Yo creo que aquí la responsabilidad de los partidos políticos es enorme y creo que los ecuatorianos nos merecemos que esos partidos políticos busquen a las mejores personas éticas, personas transparentes, personas que sepamos qué es lo que piensan, qué es lo que van a proponer
en esa asamblea constituyente precisamente para no tener esas sorpresas que puedan darse. Es una gran responsabilidad en cabeza de esos partidos políticos. De hecho, precisamente también en la academia en algún momento se estaba planteando la posibilidad de que las universidades envíen listas de personas que consideren relevantes o importantes para este debate, para que formen parte de esta constituyente, precisamente para que estos partidos políticos los tomen en consideración. Pero ojalá esta vez sí lo hagan, pero tal como están las cosas, se perfila que los dos partidos mayoritarios van a copar la mayoría de la Asamblea. Y el rol relevante puede ser de un bloque dirimente que, siendo poco numeroso, 10, 12 tal vez, sea el que incline la balanza para uno u otro lado. ¿Cómo lograr que alguien auspicie, por ejemplo, una lista solo de académicos, ¿ya? Solo de académicos que vayan a ser muy poderosos sería ese rol de paso, casi el fiel de la balanza? Es que tenemos un problema y es el código de la democracia. Y precisamente ¿por qué? No hay Porque problema, los auspicia un partido. Quienes pueden presentar son solo los partidos políticos. Van ustedes y firman, miren, aquí estamos 12, dennos plena libertad. Lo único que hacemos a favor de ustedes es darles el número de votos para que no desaparezcan. Lo único que ustedes hacen a favor nuestro es presentarnos el vehículo para llegar. Pero por eso vuelvo a la respuesta de la pregunta anterior. Ve la importancia de los partidos políticos. Los partidos políticos, sea los dos mayoritarios o sea un tercero, puede encabezar esta gran propuesta suya. Lamentablemente, tal y como está redactado el estatuto y lamentablemente con nuestras normas actuales, es imposible que exista una lista de independientes. Necesariamente se requiere del aval de un partido político. Veamos cuál es el partido político que tiene ese interés, esa valentía para ser patriótico y precisamente mostrar esa lista. Y esa inteligencia. Yo estoy seguro que habrá por lo menos dos. Ahora, depende de cuán respetable es el partido político para que ellos acepten eventualmente ir en esa locomotora, porque van a ser vagones. El partido realmente es el que los va a jalar. Ellos son los que van a poner la carga, el contenido. Usted ya se pronunció de una manera sobre esto, pero ¿cómo suplir la falta de un borrador completo de la nueva Constitución? De los que conozco hay uno solo que lo tiene, que es Roberto López. La ha enseñado, la trajo aquí, la menciona a veces, etc. ¿Cabe partir de un aporte concreto? Ya usted dijo, usted no es el presidente, de alguien. Miren, aquí hay un patrón, una maqueta. Puede ser, de hecho es válido. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, no en un borrador, pero sí, por ejemplo, en matrices respecto a los temas importantes. Ya me parece muy valioso que lo hagan los de derecha, los de centro, los de izquierda, que lo hagan los conservadores, que los hagan los progresistas. Todos esos documentos al final del día serán insumos para el debate. Y me parece a mí esto bastante adecuado. Me quedan dos preguntas que requieren definiciones muy breves. ¿Qué pasa si, a pesar de lo que mencionábamos ahí, la constituyente decide declararse plenos poderes? Punto. Esa sería una de las decisiones más nefastas que podría tomar la Asamblea Constituyente. ¿Invalida el resultado? Carlos, o sea, la Constitución ¿cuál es uno es de nula? Aquí voy a hacer el rol de la contrapregunta. ¿Cuál es uno de los pecados más grandes de la Constituyente de 2007? Esa. Pero en cambio, sí estaba eso previsto. Ahora la pregunta no lo prevé. Es solo para hacer una nueva Constitución. Es que más allá de que esté o no esté previsto en el documento, es verdad que el Poder Constituyente, una vez constituido, tiene plena facultad para redactar un proyecto de constitución. Tiene plena facultad. Solo para eso. De hecho, doctrinariamente... Cuando cumple el mandato de la pregunta. Doctrinariamente, Sieyès, Rousseau, que son quienes han hablado sobre poder constituyente, señalan precisamente que el poder constituyente es pleno para redactar la Constitución, pero no puede usurpar el poder constituido. Es decir, emitir mandatos, es decir, gobernar, porque ahí, precisamente en ese momento, primero, se pierde la independencia de las funciones, se pierde el principio republicano, y va a manchar todo el proceso. ¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional en el evento de que pase esto o que vean que claramente están aprobando un aspecto inconstitucional en la nueva constituyente? ¿Qué le corresponde hacer? Decir, no sigan, esto es nulo, no corresponde, o advertirle al pueblo cuando les toque votar plebiscitoriamente, esto es inconstitucional. La Corte podría pronunciarse una vez que entre en vigencia la Constitución. Antes no. No tiene sentido antes. Antes no. O sea, ¿van a permitir que lo hagan? Antes no por una... A ver,
cuando está redactando un proyecto de constitución, la Corte no tiene, ni nosotros no tenemos la certeza si se va o no a aprobar, porque acuérdese que pasa por un referendo. Y si en el referendo se dice que no, entonces finalmente ¿de qué serviría que la Corte se pronuncie o no? Ni siquiera después de que la constituyente haga la nueva constitución con esa norma o varias inconstitucionales, aunque no haya entrado en vigencia todavía. Es que el tema es mucho más profundo. La nueva constitución que se redacta va a estar supeditada a la anterior, a las normas de la anterior constitución. Y este es un problema teórico importante. Sí, porque se está convocando bajo esas reglas. El proceso. Entonces, la Corte podría pronunciarse respecto a, ahí sí, los plenos poderes, ahí sí se decide prolongar 10 meses, 11 meses, 2 años, pero respecto a las normas, no puede pronunciarse si esas normas, primero, no entran en vigencia. Entonces, ahí está la utilidad, pues, advertirlo antes. ¿No puede dar un criterio no vinculante? No le estamos criticando a la Corte, que es un órgano político. Porque se mete en lo que no debe, pues sí. Entonces, pero esta es su función, lo que debe. Ellos tienen que opinar sobre la constitucionalidad de algo. ¿Por qué le quiere dar un rol político a un órgano que no es político? El debate ¿sería político advertir sobre la inconstitucionalidad de esos artículos? Vuelvo a la reflexión. Si hablamos materialmente, el poder constituyente tiene amplios poderes para redactar la Constitución. ¿Esos poderes se sujetan a la Constitución anterior o solo nos vamos por temas de fondo? Aquí los tribunales constitucionales del mundo han resuelto de manera distinta. Difieren, correcto. ¿Sí? Aquí Australia ha resuelto de manera distinta. En el caso, en Latinoamérica no existe un caso de estos, en Polonia sí. ¿Cómo lo resolvería usted? No soy jueza de la Corte Constitucional. Claro. Ole. Con la parte final y las preguntas restantes de la doctora Pamela Aguirre, volvemos enseguida. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive. Gritan el gol desde su sala, porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. Atención, no hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Verá a su manera, crítico e independiente.
Múltiples invitados que han venido aquí, no todos necesariamente de un perfil como constitucionalista, pero sí preocupados por la actual constitución e interesados eventualmente en una nueva. Les he formulado preguntas relativas a lo que hemos tratado en la hora que está por concluir. Una de ellas fue la ex candidata presidencial Andrea González Nader. ¿Cómo alimentar entonces los insumos de una constituyente que arroje una constitución mejor estando fuera, simplemente siendo rectora de opinión? En Ecuador tú tienes la intervención estatal amparada por el artículo 314, que es exactamente igual al 299 de Venezuela. Ajá. Ahí ya tienes un número específico al cual tú tienes que ir detrás de. Los presupuestos fiscales están en el 295 en Ecuador, pero también están en el 311 de Venezuela. Tienes los derechos excesivos en el 318 de Ecuador, en el 302 de Venezuela. 5 poderes en el 83 de nuestra Constitución, en el 273 al 279 de Venezuela. Y por último, pero no menos importante, importantísimo, haberos transformado un Estado de derechos excesivos, que no solo está en la primera línea, sino que se pone ya un poco más explícito en el 71 al 74 y en Venezuela del 82 al 86. Si nosotros, tú, yo, la gente de a pie, llegamos a comunicar e interiorizar esto en la mesa de nuestra casa, en las clases, en nuestras empresas, van a tener tal presión los 80 o 100 y pico que lleguen a esa asamblea, que ya no van a hablarnos en chino, sino que todos vamos a estar realmente pendientes de que se cumpla con esa constitución. Doctora Aguirre, y le hacía esa pregunta porque me intriga lo mismo respecto a usted. Si usted no está hasta ahora, por lo menos, en una lista, si no aceptaría eventualmente esa posibilidad de la que hemos hablado en general por parte del sector académico y tiene interés en ilustrar a los ecuatorianos sobre esto y aportar insumos en esa materia, ¿cómo los va a alimentar? ¿Con la misma visión idealista que sigue teniendo Andrea González Nader de la política? Ella cree que si los ecuatorianos nos apropiamos de las reformas y los cambios, inevitablemente esa presión va a hacer que la constituyente los acoja. Yo creo que desde, al menos, y aquí voy a hablar personalmente, desde la función que tengo, yo sí creo que tengo algún grado de incidencia en los múltiples estudiantes con los que diariamente converso, a los que diariamente les doy clase, a los que diariamente les he cansado a propósito de los problemas del Estado ecuatoriano. Con lo cual creo que estoy cumpliendo una función importantísima desde el punto de vista de la ciudadanía crítica, de una ciudadanía responsable. Que se quede en el claustro universitario. Pero esto llega a trascender, porque seguramente habrá un político... Después de 20 años, cuando ellos sean abogados y decidan. Habrá un político que tenga oídos para escuchar precisamente este tipo de reflexiones. No ahora. ¿No cree usted que los 800 alumnos de sus clases van a cambiar el país? Sí, claro que sí. De cuando tengan poder después de 20 años. Claro que sí, por eso... Usted también es más romántica que Andrea González Nader. Y además soy Piscis, entonces tengo que ser romántica. Ok, soñadora. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero es que es posible. ¿Se ha planteado la posibilidad que hablábamos de extra micrófonos? Si se aprueba la constituyente, de aportar vía comunicación en la cual usted incide o incidía con frecuencia los insumos que tanto se le reclaman. Claro, eso sí, sin ningún problema. Y precisamente también esa es una de las funciones. A través de la UES, a través de Radio Centro, a través de... A través de donde se me ha pedido un criterio. De hecho, estamos también en un grupo colaborando con la Konrad Adenauer, precisamente para poder establecer estas ideas importantes y de alguna manera depurar y presentar insumos para que esa Asamblea Constituyente pueda trabajar en la lógica de país. A todo esto yo no sé si usted está a favor o en contra de una Asamblea Constituyente. Yo estoy a favor de que el pueblo se pronuncie si quiere o no quiere una constituyente. Creo que en este punto es irrelevante si yo estoy a favor o no. A mí me parece maravilloso, y voy a ser muy honesta, y me apropio de estas ideas y tomo estas ideas de Jefferson, me parece maravilloso que que cada generación pueda tener la oportunidad de pronunciarse respecto de si se queda o cambiamos la constitución. Porque al final del día esto nos permite entender si estamos cómodos, si tenemos una democracia una constitución que nos permite tener esta democracia competitiva, o si por el contrario somos conscientes de que hay problemas estructurales importantes que tienen que ser modificados en la constitución. Y para esa oportunidad que tendrá el pueblo el 16 de noviembre es vital, como dije al principio del programa, que primero desarrollemos para qué una constituyente. Ha hecho sus aportes a lo largo de la hora que concluye la doctora Pamela Aguirre y tiene sus 2 minutos para sus conclusiones finales.
Una asamblea constituyente es un mecanismo importante sobre el cual la sociedad puede pronunciarse sobre lo más importante que tiene, que es su constitución. Entendiendo que la constitución debe ser digerida, tiene que ser entendida, tiene que ser apropiada por los ciudadanos. No podemos pensar que vamos a tener una constitución como el caso de Estados Unidos, en la cual inclusive se puede hablar de una mala veneración porque ha quedado inmutable durante estos 200 años, pero sí una constitución que pueda permitirnos entender cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y cómo exigir que el poder político cumpla con esos derechos que se encuentran plasmados en la Constitución. Los ecuatorianos tenemos una gran responsabilidad y creo que es importante asumir ese compromiso con responsabilidad. ¿Tienen ustedes la visión de la doctora Pamela Aguirre sobre para qué una constituyente? Con otras continuamos mañana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacy's Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacy's. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.